Bueno, yo creo que tuvimos la intensidad de acierto. Es fácil, después se juega mucho más fácil. Coges un ritmo y metes canastas. Vale, lo de acierto de tiro está muy bueno, pero lo de defensa es la clave. Pero es que aquí en Badalona no habíamos visto jugar así al Fiat Juventud en toda la temporada. Pues ya algún día hay que empezar, ¿no? Yo creo que el grupo trabaja muy bien y disfruta del baloncesto y la victoria viene. Lobos, debutabas hoy aquí en Badalona contra un público pues que evidentemente ya conocías. ¿Cómo te has sentido aquí jugando en el Olympic? Yo me siento estupendo. Yo he pasado tres años muy bonitos aquí y hoy podría sentir un poco del ambiente viejo con Rudy, Ricky, Mallet, Bennett, todos los chicos. Y espero que podamos disfrutar este tramo de temporada, especialmente aquí en casa. Volvemos al partido. Ganar así al Bilbao, realmente estamos hablando de un equipo de Euroliga. ¿Cómo te lo explicas exactamente? Vale, yo creo que en ACB te puede tocar cualquier tipo de partido, ¿no? Ellos son un muy buen equipo, no tuvieron Fischer dentro de pintura que se notó un poco, creo. Y yo creo que no nos podía parar nuestro ritmo, que estaba algo que siempre estaba hablando con los chicos, porque Bilbao quiere jugar muy duro y parar tu juego, parar tu ritmo, y pasado ahí un poco en tercer cuarto, pero recuperamos bien. Entonces, rival seguro difícil, hoy no parecía, pero difícil. Lubos, la gente hace broma y comenta, pero es que desde que has llegado se han roto todas las estadísticas. Suma el Juventud victorias a domicilio que no había pasado hasta ahora. 3 victorias consecutivas, justamente las 3 de Barton. ¿Hay un efecto Barton en algún sentido? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo espero que tenga un granito en el éxito de grupo. Yo creo que el mérito es de grupo, cada uno trabaja muy duro y yo creo que estamos ayudando a sí mismos en poco. La última ya y te dejaremos ir a la ducha. No hay que olvidar que ahora viene otro desplazamiento complicado, Sevilla. ¿Cómo lo ves? Vale, como cada vez ganar fuera de casa tienes que hacer algo un poco más que cuando juegas en casa. Entonces yo creo que va a ser el mismo partido muy duro, tenemos que defender a tope, rebotear y a ver si vamos a tener acierto. No es muy complicado.